Hoy me he levantado filosófico, buscando el ser del ente en mí para este día, buscando en él ese atisbo de luminosidad que despierte como de un zarpazo la provisión mesiánica que clama en mi espíritu. Igualmente como todos los días de mi existencia, tiene este el mismo sello, con el mismo deseo de justificarme como se ha justificado el mundo, como se justifica el gorrión en mi ventana, como se justifican los primeros dientes de leche del niño, la última lágrima, el pezón adolorido, acomodarme en el lugar destinado para mí, como se acomoda el ala del águila en alto vuelo, como se acomoda el nido, como se toma la presa, como se despide el viento. Cada día estoy atrapado en un mar de azares, buscando comprender la totalidad de las posibilidades y su propia finitud. De ese ser ahí que me alimenta, un ser ahí que se sostiene a pesar de lo inacible, a pesar de la pena, la angustia y la desesperanza, justificado como se justifican los delfines veloces en el mar azul, como el estirón de la garza, como la abeja sedienta, como la gracia y la risa, como la vida y la muerte. Se justifica mi ser como el develamiento, la revelación. Cada día me justifico para encontrar antes del ocaso, en este mar de posibilidades que son connaturales a mi estado deyecto, la historia mía, de ese ser que soy, tomado y restaurado por el ser del ente mayor, el que está sentado a la diestra, y de mi ente, el ente de mi ser. Bienvenidos a Lámpara Poética. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre la poesía oriental. Bueno, una aproximación sobre la poesía oriental. Vamos a conversar. Bueno, continuemos pues con este tema de la poesía oriental. Así es, no sin antes aclarar que, pequeño detalle, que como hemos sido conquistados por la literatura, por el pensamiento occidental, muchas veces pretendemos creer que la cultura griega que heredamos es solamente ella, la filosofía, el pensamiento. No, en otras latitudes como el Oriente surgió también la filosofía, la poesía, las artes, y el cual marcaron también el itinerario del mundo, de la historia del mundo, y por eso es importante nombrar ese detalle. Sí, de hecho muchos autores dicen que allá se originó la civilización. Y bueno, por lo tanto, la poesía. Claro. Porque la poesía es un material que surge del ser humano cuando se comunica. Si hay habla, si hay lenguaje, ¿verdad? Aún cuando no existía la escritura, hay poesía. Claro. Ahora que después cuando viene la escritura, entonces la escritura nos deja un registro. Y bueno, cuando se sacan los recuentos históricos, se toma en cuenta es en donde hay escritura, ¿no? Claro, sí. Ahora, eso nos hace ver y darnos cuenta que no podemos decir de verdad cuál es el origen de la poesía, ¿no? ¿Dónde en realidad se originó? Porque solamente nos podemos basar en lo que quedó registrado. Pero ¿qué hay de toda esa poesía que no fue registrada y que aún hoy muchos no están registrando? Registrando significa escribiéndola, porque siempre hemos pensado que hay poetas, hay muchos poetas, pero algunos nos quedó su voz plasmada en la escritura y por eso hoy día no sabemos de ellos. Exacto, sí. Los orígenes son muy controversiales porque desde que hay el lenguaje y la oralidad, en el caso de los griegos existían
desde Homero, Hesíodo, los Rapsodas, que eran estos poetas que iban de pueblo en pueblo contando, cantando las hazañas tanto de guerra como las experiencias de amor y cánticos tradicionales culturales de cada pueblo. Y lo llevaban de pueblo en pueblo. Y eso también es otro origen, otro aporte. Pero desde que la oralidad existe, existe la poesía. Bueno, exacto. Entonces, retomando esto, quiero mencionar una frase que sale en la literatura hebrea, en Eclesiastés específicamente, que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Interesante. Ajá. Asimismo creo que, bueno, después de haber estudiado estos autores que vamos a exponer hoy, me he dado cuenta, incluso antes, pero ahora lo he rectificado, que la sabiduría ha estado siempre, antes de cualquier libro. Y bueno, personas que no se conocieron en diferentes tiempos, en diferentes lugares, resulta que basándose o no en libros sagrados, digamos que la sabiduría es la misma. Si tú te pones de verdad a investigar, es la misma. O sea, que la sabiduría de Dios, que creemos en ella, por lo menos yo creo en la sabiduría de Dios, se ha manifestado por medio de muchos canales, claro, y en todos los tiempos. Y en todas las latitudes, porque como se trata de el elemento revelado, de origen desconocido, la inspiración del poeta, él sabe que la tiene, él sabe que la maneja y él sabe que es el vaso, pero no sabe el origen, por dónde vienen esos canales de esa interpretación de la palabra a través de los sentidos. Entonces, como tú dices, no hay nada nuevo bajo el sol, o mejor dicho, lo dice la literatura hebrea, es que una revelación poética, filosófica, teorética que conduzca al conocimiento o a todas las ramas del saber y del arte, o mística, están reveladas en diferentes partes. Solamente hay que estar, ¿cómo se dice? El oído captador, que el poeta esté como vaso silente de esa revelación para interpretarla. Y bueno, a mí no me gusta mucho seguir esquemas, pero aquí tenía un esquema, ¿verdad? Y bueno, termina uno irrumpiendo sobre los esquemas y yéndose por lo que realmente en esencia tiene para dar. Eso es, hasta ahora hemos hecho así. Ajá, pero quisiera guiarme un poco por este esquema, ¿no? Que habla de que, por lo menos sobre la poesía oriental, el primer registro que se tiene es de Mesopotamia, específicamente de Nínive, ¿no? De un rey, él se llamaba Asurbanipal, ¿verdad? Que creó en Nínive una de las primeras bibliotecas. Y entonces en esta biblioteca se encontraron los poemas acadios. Como dijimos, pues literatura registrada, porque estaba escrita. Y que se le llaman Enuma Elish, o poema de la creación. Y por cierto, muchos estudiosos creen que de esos poemas fue que surgió el Génesis bíblico, la Odisea y la leyenda de Hércules, ¿no? Ahora, yo creo que sí es posible, ¿verdad? Como también es posible que no, que simplemente hayan recibido la inspiración divina, esas mentes que estaban preparadas para ello, y bueno, hayan escrito. Y de hecho que también, si nos referimos específicamente al Génesis, donde hay historias como el diluvio, pues también se ha comprobado que en diferentes civilizaciones que fueron avanzadas, como Egipto y tantas otras, ¿verdad? Se ha hablado de ese mismo acontecimiento, sí. En diferentes partes, personas que posiblemente no se conocieron, como puede ser también que haya habido alguna conexión. O sea, es posible cualquiera de las dos teorías. Así es. Sí, exacto. Eso es lo que registra la historia. Y bueno, después de eso, ¿verdad? Bueno, esto ocurrió en la primera parte del segundo milenio antes de Cristo, se supone, ¿no? Por los descubrimientos arqueológicos que han habido. Y bueno, después viene la Biblia, o la poesía hebrea,
que el programa anterior hablamos un poco, o sea, Cantar de de eso, los sí, Cantares. y recitamos un poco de la poesía de Cantar de los Cantares. Pero por cierto, que se cree que el libro poético de la Biblia más antiguo es el de Job, ¿verdad? Hay gente que no cree que es poético, pero sí, está escrito en una poesía, es poesía. Y es un diálogo entre Job, Dios, el adversario, Los ¿verdad? amigos. Y los amigos al final, 3 amigos creo que eran. Y bueno, tenemos también Cantar de los Cantares y los Salmos, ¿verdad? Los Salmos de David y de otros salmistas. Bueno, y dicen que los expertos no se ponen de acuerdo en el tiempo que estos libros fueron escritos, pero están fechados entre los siglos 11 al 3. Antes de Cristo. Ajá. Sí. Bueno, desde que se inició la peregrinación con Abraham hacia el sur del oriente, allí comenzó toda esa historia que se convirtió después en cultura y cultura poética revelada. Por cierto, que ahora que mencionas a Abraham, el próximo que yo voy a mencionar al referirme a la poesía china, es a Confucio. Maravilloso, Confucio. Y cuando tú nombras a Abraham, pues yo recordé mucho, investigando sobre la vida de Confucio, a Abraham. Porque de hecho Confucio le tocó un tiempo, estar, peregrinación. estar, digamos que de pueblo en pueblo, enseñando con sus discípulos, y hasta vivió momentos difíciles, claro, ¿verdad? Sí. Como vivía prácticamente en la intemperie. Claro, porque él sentía que fundamentalmente el sentido de su propósito de vida era formar al hombre pedagógicamente desde el punto de vista ético, porque él pensaba que teniendo un individuo formado correctamente desde el punto de vista ético y moral, pues se iban a estar sanas las instituciones, por lo tanto los gobiernos y los estados. Entonces era fundamental para él en esa peregrinación buscar quien utilizara su servicio, y en eso pasó muchos años. Soltaba un cargo en un lugar y después se iba a otro, porque siempre hubo esa búsqueda de que lo contrataran para él aportarle a la sociedad, pero con un único fin, de que si habían familias sanas, sustentadas, habían por lo tanto una sociedad establecida bajo los cimientos de la justicia y de la moral. Eso es perfecto, es así. Y Confucio es del siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Que por cierto, él no escribió nada, y podríamos hablar también de otros que no escribieron nada, como Sócrates, que no escribió ni una sola línea, pero fueron sus discípulos que recabaron y contextualizaron toda la prédica filosófica de este gran insigne filósofo, y fueron los que lo llevaron a la escritura. O nuestro Señor Jesucristo, que tampoco escribió nada, sino sus discípulos. Bueno, él era mismo la palabra revelada, ¿no? Exacto, pero al momento de registrar... No, claro, no era su propósito. Bueno, Confucio es del siglo V a.C. y su obra influye aún hasta la actualidad. Ustedes van a ver cuando leamos algunos de sus extractos, pues que sacamos de sus extractos de sus escritos, excelente. Y muchas maneras de pensar que hoy tenemos vienen de ahí. Que parecieran de ayer. Ajá, y todavía son actuales. Porque otra cosa que yo quería decir, aparte de lo que tú nos acabas de decir, es que él también consideraba que no importa de qué clase social tú venías, ¿no? Y eso en ese tiempo era muy revolucionario, sino la educación que recibías. Porque la educación te podía hacer que avanzaras como ser humano, ¿no? A cualquier propósito de vida al que te dedicaras. Y no había ninguna discriminación. Los discípulos de Confucio, sus alumnos, eran de las clases más desposeídas hasta las personas clase noble, gente aristocrática de la época. Yo creo que también ayudó a que él quedó huérfano de 3 años de padre, ¿no? Su padre era como militar. Sí. Muere cuando él tenía 3 años y él queda con su mamá. Entonces quedan como desprovistos económicamente, y al poco tiempo la mamá muere
y a él lo termina de criar un regente del distrito donde él vivía. Exacto, sí. Entonces creo que eso ayudó a que él comprendiera, ¿no? Quizás la situación de muchos niños que eran de estratos bajos, pues porque él vivió las dos cosas. Así es. ¿Verdad? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Muy importante, pero quería decir que su filosofía era práctica, Sí. ¿verdad? Y muy al contrario de lo que es usual con esto de los poetas y filósofos orientales que siempre van hacia el misticismo. Ajá. Él no. Y el Él- pragmatismo. Ajá. Muchas veces. Pero él simplemente, su filosofía era práctica, que se basaba, ¿verdad? En la sabiduría y el autoconocimiento. No como el caso nuestro, que la mayoría de veces es para la salvación del alma. Eso no era lo que a él le inquietaba. Es lo que todos sus escritos hablan de la sabiduría y el autoconocimiento, que es también para mejorarse, pero con su propia observación o en su propia fuerza. Los cristianos, muy por el contrario, pensamos que es en Dios que tenemos la salvación, Claro. que tenemos la revelación y la guía. Pero también entrando, disculpa que te interrumpa, pero también está este tipo de cristiano místico, ¿no? Que Claro, por lo sí. menos yo me considero ese tipo de cristiano. Bueno, eso es un quebradero de cabeza, pero Sí. volviendo a Confucio, lo que a él le interesaba era que su filosofía tuviese un sentido práctico para la vida. Ese es el fundamento principal de Confucio. Es verdad. Adiestrar al hombre, crear al hombre, formar al hombre para el bien, pero en un sentido práctico, de saneamiento de la sociedad y de las instituciones. Las instituciones, la familia, las instituciones, por lo tanto, la sociedad. Y tenía un don para ello, porque al principio, antes de él empezar ese peregrinaje, él lo pusieron en 2 cargos, creo, diferentes, donde él vivía, y él lo hizo muy bien, ¿verdad? Lo hizo muy bien, pero lo hizo tan bien que se salió como de la regla del mundo, ¿no? Y eso causó, digamos que divisiones, además de que él también, su caminar se desenvolvió en un ambiente también convulsionado. De hecho, esa es otra cosa que observo de casi todos los autores que vamos a mencionar hoy, que escribieron en momentos difíciles, ¿no? Sí. Los que vivieron. Y bueno, sería bueno escuchar algo de él, leer algo de él. ¿Qué nos podrías decir? Sí, aquí tengo varios extractos. Ajá. El primero lo voy a leer yo, después te voy a pasar otros y eso. El primero dice, por 3 métodos podemos aprender la sabiduría. Fíjate, 3 métodos para aprender la sabiduría. El primero, por la reflexión, la más noble, dice él, ¿no? El segundo, por la imaginación, la más sencilla. Y el tercero, por la experiencia, la más amarga. Esto está espectacular. Espectacular. Dígame, para el caso de los poetas o los filósofos, creo que por medio de estos 3 métodos, nosotros Y desenvolvemos. permítame que te interrumpa, sin nada que ver con esto, porque no había tenido conocimiento de este poema. Hace algunos años había escrito yo algo así como que el aprendizaje o mejor dicho, se aprende, que es echar mano, por la contemplación, por la imitación o simplemente por llevando experiencia. Y en la experiencia está la lucha, la batalla, la guerra. De esa forma está el conocimiento, el aprendizaje. O se contempla, o se imita, o simplemente se lleva como majadero para poder extender la experiencia. Fíjate, la sabiduría de él y hoy día la sabiduría de otro vaso. Y así Totalmente en Dios tiempos le va a dar. diferentes, cosas diferentes, pero que llegan para el tiempo determinado una interpretación de la misma revelación. Así es. Y bueno, Otro. no, ya El va. mismo. Quiero decir que primero por la reflexión, y la más noble, ¿por qué? Porque yo cuando reflexiono, digamos que
eso me da a mí la capacidad de, digamos, recular, ¿no? No es de esta manera o no es este camino, sino el otro, ¿no? Porque precisamente estás íntimamente relacionada contigo mismo, donde no hay presiones de ningún tipo. No hay voces, sino es la tuya interior. Y entonces ahí te encuentras sola. Ahí no te puedes engañar ni engañar a nadie. Yo no puedo engañar ni engañar a nadie. Es mi interpretación interior, que es la más pura y la más sincera. Amén, amén. Y la que da de verdad avances en nuestra vida para ser mejores. El segundo es la imaginación, la más sencilla. Bueno, esta la practican los niños, por eso no debemos de dejar de ser niños. Y la practicamos los poetas, ¿verdad? Sí. Especialmente esa de la Materia imaginación. prima de la poesía. Y dice la más sencilla porque digamos que es la que está desprovista de tanto, ¿cómo le digo yo? Patrones, Sí, leyes, exacto. estatutos, reglas. Eso Y es simplemente la imaginación se echa a volar, se desprende. Entonces por eso es que es rica, es indisoluble. y se alimenta de todo lo que le rodea. Todos los sentidos, captado por los sentidos. Ajá, y el tercero, la experiencia. ¿Quién no ha vivido experiencias? Todos tenemos experiencias, vivir en una Buenas y experiencia. malas. Claro, claro, y es la más amarga. Porque la experiencia es la que nos permite verdaderamente ser los actores tanto del padecimiento como la alegría, como la felicidad. Y cuando somos experimentados en quebranto, por lo tanto nuestra alma se purifica a través de todas esas experiencias y nos hace crecer, madurar. Y entonces podemos entender la revelación, la sabiduría, podemos entender al prójimo y podemos aportar verdaderamente a través de la experiencia algo digno de imitar. Así es. Entonces, bueno, ahora tenemos otro. Dice, la fuerza de una nación se deriva de la integridad del hogar. Ya tú Lo que habíamos desglosaste hablado, sí. esto bastante bien. Y el último que tengo de él dice, todo tiene belleza, pero no todo el mundo la ve. Aquí es donde volvemos otra vez a la reflexión, a la contemplación. Es donde volvemos otra vez a la revelación. O sea, no todo el mundo tiene esa revelación. Es tanto así que un poeta ve un riachuelo y ahí hay inspiración, hay belleza. De repente otro no lo ve. Lo ve en los niños, lo ve en el ser amado, lo ve en todas las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí voy a mencionar pues la dinastía Tang, que es de los años 618 a 960. O sea, entre los siglos 3 y 4 antes de Cristo. Claro, antes de Cristo, sí. Que hubo un apogeo, una época de oro de la poesía china. Y bueno, voy a leer algunos poemas esos de ese tiempo que eran escritos más que todo por gente del pueblo. Entonces tenemos aquí, uno se llama Amor. Amor. Tierno, consagrante es el amor mutuo. Fino como un hilo flotante, inmenso como el mar. Pero la luna no es siempre llena y las flores se marchitan pronto. Siento tanta pena en mi vida y casi toda venida de ella. Mirando el anillo del sable, a menudo se añora la impotencia de la palabra ante la profundidad de nuestros pensamientos. Aquel día, mirándose cara a cara, ¿cómo expresar los mil pliegues de nuestro corazón? El primero que leí es de Li Yong y el segundo de Lie Yusi. Entonces, bueno, esto es para nada más dar un ejemplo. Tenemos otro por aquí. Se llama Decepcionante Espera, de Po Chu Yi. Candelabro ardiente, ánfora límpida, mucho tiempo han esperado. Salen, vuelven, el alba va a surgir. Las estrellas se enrarecen, la luna declina, siempre nadie. Entre los sauces brumosos, las urracas se elevan. Fíjense cómo explica cuestiones de la naturaleza, ¿no?
Y estamos hablando, imagínense, del siglo III-IV. Y bueno, por aquí tengo uno que dice: adiós a mi hermano. Móviles son las aguas del río. Móviles son las aguas del gran río. Interminables los pensamientos del viajero lejano. Las flores que caen tienen añoranzas. Ni tan siquiera al tocar el suelo hacen ruido. Wei Chang-king. Y el último que voy a leer: pensamiento de una noche fresca. Tu ausencia tan larga me desgarra el corazón. En el lejano país ha cambiado tu cara de color. Bajo la luna esta noche busco el acorde sobre mi quejumbroso laúd. Hacia ti siempre se irán mis pensamientos. Wang Pu, 648-675. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿verdad?, de la poesía de ese tiempo, que se dice que son alrededor de 50.000 poemas que en ese tiempo escribieron diferentes personas, diferentes poetas. Bueno, y para continuar, vamos a hacer un recuento de la poesía japonesa, que claro que totalmente influenciada por la poesía china. Hay registros desde el siglo VI, ¿no? Después de Cristo. Y se podría decir que la primera, ¿verdad?, se llamaba tanka, que significa corto, porque los poemas eran muy cortos. Y por su métrica iba como evolucionando, y después entonces aparece el haikai, que significa más corto, un poema aún más corto, ¿no? Y así sigue su evolución hasta llegar a los días de hoy, que se podría decir que casi todo el mundo usa es el verso libre, ¿no? Entonces, bueno, terminando este resumen, o ya casi terminando, viene la poesía hindú, que lo que podemos decir es que sus poemas más antiguos pues son poemas épicos, y que se remontan al siglo V antes de Cristo, y son la epopeya del pueblo indio, ¿no? Y bueno, es el Ramayana y luego el Mahabharata. Me voy a referir a Jalal ad-Din, Muhammad Rumi o Molavi, ¿no? Este es un grande, o sea, por lo menos en mi opinión, es un grande. Es un bestseller en Estados Unidos desde los años, finales de los años 80, 90 y hasta el día de hoy, ¿no? Por cierto que toda esta corriente de nueva era pues lo ha tomado como casi que uno de sus profetas, ¿no? Pero yo lo que creo es que era un poeta, y bueno, un poeta conciliador, ¿no? Era musulmán, ¿verdad?, pero de una rama que es la rama sufí, ¿verdad? Sufista, pues, la rama sufista, que es la rama más mística del islamismo. Rumi no le decían así mientras vivió, sino después que muere, ¿no? Pero Moldavi, ¿verdad?, como le dicen en Turquía, él nace el 30 de septiembre de 1207 y muere el 17 de diciembre de 1273. Y bueno, quiero leer, ¿verdad? Bueno, por cierto, era un poeta persa. Pertenecía al reino de Persa en aquellos tiempos, que hoy se puede decir que es Afganistán, pero terminó viviendo en Turquía por muchos años y ahí fue donde falleció. Por cierto, en un ambiente muy interesante, un ambiente donde en su tiempo habían personas que eran judías, otros eran hindúes, cristianos, y con todos él tenía relación y convivencia. Bueno, porque esa rama del sufismo, siendo tan
digamos, mística, podía tener hermandad, pues, con cualquier otro, porque ellos creen en la unidad, en la unidad, en la unidad de todas las cosas. Todos estamos unidos de alguna manera, ¿no? Y eso en realidad no creo que esté lejos de la realidad, creo que es una revelación, porque es verdad, todos somos creación de Dios. Entonces, bueno, vamos a leer algunas de las máximas de Rumi. Entonces tenemos esta, dice: la belleza que ves en mí es un reflejo de ti mismo. Sí, muchas veces yo sí creo que esto tiene revelación, porque es verdad, si nosotros de verdad pudiéramos conocernos a nosotros mismos, observarnos, ¿verdad? Veríamos que muchas veces lo que le vemos a otros es lo que también tenemos nosotros internamente, además refiriéndonos a esa unión de todas las cosas, ¿no? Con razón que los cristianos tenían empatía también con Rumi. Dice aquí: todo lo que se hace hermoso y justo y amable se hace por el ojo de alguien que ve. Aquí está otra vez plasmada la revelación. Por cierto que esto se puede relacionar con lo que uno de los dichos que dijimos de Confucio, ¿verdad? Ajá, después dice: permite que la belleza de lo que amas sea lo que haces. Qué maravilloso, ¿verdad? Que podamos unir nosotros el hacer con lo que amamos. Eso hace la vida mucho mejor, de verdad. Ajá, dice aquí: sé agradecido por quien sea que venga y entre en tu vida, porque cada ser ha sido enviado como una guía del más allá. Bueno, aquí se resume en que nada es casual, sino causal, hasta las personas que entran y salen de nuestra vida. Después dice aquí: siempre busca tu naturaleza más íntima en aquellos con los que estás, así como el aceite de rosas bebe de las rosas. O sea, busco mi naturaleza más íntima en los demás, porque todos nos alimentamos unos de los otros. Estoy hablando de la parte espiritual, almática, ¿no? Ajá, ¿vieron? Sabiduría, sabiduría oriental, sabiduría occidental, finalmente la misma sabiduría, la sabiduría de Dios, que está antes de cualquier libro. Y bueno, después también plasmada en los libros. Dice aquí: esté con los que le ayudan a su ser. O sea, debemos compartir, debemos estar con aquellos que nos ayudan a ser mejores, ¿verdad? No vamos a estar con personas que nos degradan. Debemos tratar de evitarlo, ¿no? En lo posible. Debemos estar con personas que nos aportan o nosotros les aportamos, pero no rodearnos de amistades o de personas que más bien nos degradan. Ajá, dice aquí: cada uno ha sido hecho para un propósito particular y el deseo por ese propósito ha sido puesto en cada corazón. Qué hermoso esto, ¿no? Creo que no tengo que explicar. Después dice aquí: todo lo falso molesta el corazón, pero la verdad trae gozo y tranquilidad. Otro: lo que tú buscas te está buscando. Me encanta porque realmente es así. Lo que tú buscas te está buscando. En las redes es así también. Imagínense qué actual, ¿no? Qué actual aún hoy. Esa es la sabiduría de Dios, la que es perfecta. Y bueno, después dice aquí: cuando haces las cosas desde el alma, sientes un río moviéndose en ti, un gozo. Y bueno, la última que voy a leer hoy, de Rumi, dice: la vida es un balance entre lo que retenemos y lo que dejamos ir. Bueno, y complementando el trío de estos tres estandartes de la literatura mundial, como lo fueron Rumi, Confucio, y ahora voy a tratar de compartirles algo de Khalil Gibran, que es un poeta del Medio Oriente también. Nace en 1883 en una aldea del Líbano, ese país bíblico, por decirlo así, y viene de una familia cuyo padre y madre eran adeptos a esa secta maromista.
que es la que permite que los sacerdotes católicos se puedan casar. Y bueno, su nombre, Khalil Gibran, alguien dijo que era una premonición por el significado de su propio nombre. Khalil significa el elegido o el amigo amado, y Gibran es el que tiene que ver con el buscador de sueños y el consolador de las almas. Entonces imagínense, algo premonizado ya con su nombre y que después se reflejó en la literatura, donde plantea precisamente esa reconciliación del alma y la espiritualidad hacia los niveles más altos de purificación de los afectos. De él podemos hablar que bueno, venía de una familia promedio, su madre por cuestiones religiosas y problemas económicos deciden venirse a Brasil como misionero el padre, y resulta que ahí tienen su primer hijo llamado Pedro, hermano de Khalil Gibran, y se separan, se divorcian, y entonces la mamá regresa al Líbano solamente con su hijo Pedro. Es allí donde conoce al padre Khalil Gibran y nace el niño Khalil Gibran. Después, posteriormente, que fue instruido también en la lengua siria, en la Biblia y en el conocimiento de la literatura oriental, pasan otra vez por cuestiones económicas y se asientan en Estados Unidos, precisamente en Boston, donde no les va muy bien porque a los 2 años de haber llegado allá, el joven Khalil Gibran comienza a frecuentar a una supuesta mercenaria, que hoy entendemos que es una mujer, una prostituta, y entonces su mamá, en vista de esa situación, lo envía de regreso al Líbano a continuar sus estudios de arte, dibujo y pintura allá en el Líbano. Una vez que están en Estados Unidos, su mamá y sus 2 hermanos mueren precisamente los 3 de tuberculosis, esta enfermedad que después va a alcanzar al poeta en su muerte final en Estados Unidos, que muere precisamente cuando regresa, y muere en Nueva York hacia 1931. De Khalil Gibran podemos decir que está planteado dentro de la misma literatura mística de la autosuperación a través del yo interior y la purificación de los afectos a través del pensamiento místico. Entonces ahí se puede ver la gran influencia cristiana con la influencia oriental, donde la parte mística se conjuga con la parte de la sabiduría y el entendimiento de la revelación oriental. Entonces podemos ver en él algunas cosas que podemos traer acá a colación, que me gustaría compartirles con ustedes bajo un sentido prácticamente aforístico, porque Khalil Gibran buscaba la sabiduría en la reflexión aforística y con un sentido proverbial, un mensaje prácticamente, por decir, de decantación bíblica, un mensaje pedagógico para el alma que ayuda a la transformación del hombre en conquista de ese universo esotérico que plantea el universo cósmico. Aquí dice, por ejemplo, algunos que tenemos acá, por ejemplo, podemos hablar de el camino hacia Dios. Tal vez estemos más cerca de Él cada vez que intentamos dividirlo y lo hallamos indivisible. El arte, por medio de una línea tendida entre lo bello y lo feo, es el camino que más se acerca a Dios. La meditación pura es otro camino, pero lleva al silencio y el autoconfinamiento.
El silencio es más auténtico y más elocuente que la palabra y ya llegará la hora en que seremos silenciosos. Pero ¿por qué amordazar nuestras lenguas antes de que llegue el momento? Allí está tu amigo Lao Tse. Él se refugió en el silencio. ¿Pero cuándo? Después de haberle dado al mundo la sustancia de su fe en palabras. Ahí podemos ver más o menos cómo también tiene influencias de Lao Tse que influenció su vida y por lo tanto su pensamiento. Podemos leerle otro que tenemos por acá. Dice así: solo aquellos que en la tierra buscaron la eternidad, solo ellos vuelven a la eternidad. Ese cada quien le puede dar una interpretación particular, ¿verdad? Habla sobre la existencia y dice de la siguiente manera: es imposible que el espejo del alma refleje en la imaginación algo que no existe fuera de él. Acordémonos de los pensamientos filosóficos de los griegos. Es imposible que un lago tranquilo muestre en sus profundidades la forma de una montaña, ni la imagen de un árbol o de una nube que no existan en sus cercanías. Es imposible que la luz proyecte sobre la tierra la sombra de un objeto inexistente. No se puede ver, oír ni sentir nada que no tenga existencia real. Acordémonos de uno de los programas que estábamos hablando de la poesía y hablábamos que la poesía tiene que ver con que si está en el entendimiento, si está en la revelación, por lo tanto existe en la realidad. Y aquí tenemos algo sobre la fe. Dios creó muchas puertas que conducen a la verdad y que Él abre a todos los que golpean a ellas con las manos de la fe. Ahí volvemos a retomar al Khalil Gibran con su herencia cristiana, católica, maronita, porque precisamente sus padres tenían esa creencia en esa secta maronita, en Juan Luis Maronita, una secta de la antigüedad que fue fundada y lo cual era de católicos. Y bien, y para finalizar, podemos aquí hablar de este último, que es el que tiene que ver con esa famosa frase de tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida. Vamos a leérselo a continuación. Y dice de esta manera: y una mujer que llevaba un niño en los brazos dijo: háblanos de los hijos. Y dijo él: vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas del ansia de la vida por sí misma. Vienen a través de vuestro, pero no son vuestros, y aunque vivan con vosotros, no os pertenecen. Podéis darle amor, pero no vuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, pues sus almas habitan en la mansión del mañana, que vosotros no podéis visitar, ni siquiera en sueños. Podéis esforzaros en ser como ellos, pero no intentéis hacerlos a ellos como a vosotros, ya que la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Sois los arcos con los que vuestros niños, cual flechas vivas, son lanzados. El arquero ve el blanco en el camino del infinito, y él, con su poder, os tenderá para que sus flechas puedan volar rápidas y lejos. Que la atención que os causa la mano del arquero sea vuestro gozo, ya que así como él ama la flecha que vuela, ama también el arco que permanece inmóvil. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida. Ese pues, Alba, me llama mucho la atención, siempre me gustó cuando yo estaba chamo, y fue uno de los que siempre me ha gustado, porque habla mucho de esa parte de que siempre abrigamos a nuestros hijos como propios, como nuestros. Y sobre todo yo sé que tú tienes una muy buena opinión con respecto a eso por lo que estás viviendo ahorita, pero tenemos ciertas limitaciones. El alcance nuestro es limitado por una razón celestial, una razón trascendental. Pero como dice el poeta Khalil Gibran,
conformémonos y denos gozos, que somos el arco, o los arcos en este caso, que son la fuerza por el cual ellos han sido lanzados. O sea que aunque no nos pertenecen del todo, tienen nuestra esencia, tienen nuestro impulso. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo siempre he creído eso. Y primero quería decir algo de Khalil Gibran. Siempre desde pequeña me ha encantado Khalil Gibran. Y por cierto que yo no conocía a mi madre, ¿no? A mi madre biológica. O sea, la vi como 2 o 3 veces en mi vida. A mí me crió mi abuela. Y después yo supe que a ella le encantaba Khalil Gibran. Y a mí me encantaba sin ni siquiera saberlo, ¿no? Inconscientemente. Sí. También quería decir que Khalil Gibran, por lo menos en el mundo latinoamericano, yo creo que él primeramente fue conocido por un amigo que él tenía mexicano, que fue el que... escritor. Que fue el que, digamos, que en cierta manera lo dio a conocer en Latinoamérica. Y bueno, para finalizar, que claro, nos faltó demasiados detalles, pero ustedes pueden investigar si les interesa más este tema, que es apasionante realmente, ¿no? Pero no quiero terminar, ¿verdad?, sin leer una parte que voy a leer de este libro que se llama Arte y Poesía, que es de Martin Heidegger. 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 Así es. Bueno, tú me has dicho a mí que en español se puede pronunciar como se escribe. Así es, correctamente. Entonces, pero ¿se pronuncia así en alemán o qué? Bueno, en alemán es así, Heidegger. Ok. Pero se escribe así como Heidegger, algo así. Sí. Bueno, entonces... Está la regla no dicha por mí, sino por mis antecesores, maestros de la Universidad de los Andes, que cualquier término se puede nombrar desde la fonética, de la sintaxis y de la gramática en que está compuesto. Por ejemplo, cuando Gabriel García Márquez fue a recibir el premio Nobel, creo que en una de sus entrevistas pronunció Shakespeare. Sí. Ese famoso Shakespeare. Dijo Shakespeare, pero si lo está diciendo un premio Nobel, entonces ¿quién le va a corregir un premio Nobel? Claro. No, y como tú dices, el español se pronuncia como se escribe. Como se escribe, bueno, exacto. Entonces se puede. Y los nombres propios, pues, se pronuncian en el idioma que se escriban, porque no tienen ortografía ni fonética. Hölderlin y la esencia de la poesía. Y él cita a Hölderlin, ¿verdad? Que lo vamos a leer ahorita aquí. Dice, ¿quién capta en el tiempo que se desgarra algo permanente y lo detiene en una palabra? Hölderlin nos lo dice con la segura ingenuidad del poeta. Entonces vamos a ver cómo lo dice. Esta palabra forma la conclusión de la poesía. Dice aquí en memoria de Andenken, ¿no? Y dice, mas lo permanente lo instauran los poetas. Tremendo, Esto resume todo lo que hemos estado hablando de los exponentes, poetas, filósofos que acabamos de todos los tiempos también y de todos los tiempos. Dice, esta palabra proyecta una luz sobre nuestra pregunta acerca del origen de la poesía. La poesía es instauración por la palabra y en la palabra. Así es. ¿Qué es lo que se instaura? Lo permanente. Sin nada. Nada más y nada menos. Más adelante dice aquí, la poesía es la instauración del ser con la palabra. Imagínense esa conjugación, esa fundición hermosa. Dice aquí, el ser nunca es un ente, pero puesto que el ser y la esencia de las cosas no pueden ser calculadas ni derivados de lo existente, deben ser libremente creados, puestos y donados. Esta libre donación es instauración. Es discutible, ¿no? El ser del ente. Bien, maravillosamente, bueno, esto es apenas una abreboca y un pequeño acercamiento a la poesía oriental y a esos 3 insignes poetas que hemos compartido un poquito acá, ¿verdad? Pero ya va, espérate, quiero también leer esta. Dice, la poesía es el fundamento que soporta la historia.
y por ello no es tampoco una manifestación de la cultura, y menos aún la mera expresión del alma de la cultura. Que nuestra existencia sea en el fondo poética no puede, en fin, significar que sea propiamente solo un juego inofensivo. Pero no llama Hölderlin mismo a la poesía en la primera palabra guía citada la más inocente de las ocupaciones. Qué hermoso, ¿no? La más inocente de las ocupaciones, pero para nosotros la más insigne, la más loable. No, pero la vez más adelante dice la más peligrosa también. La más noble en el aspecto de la parte preciosa. Pero la más peligrosa porque es la más sincera, digo yo, eso lo dice Alba Rodríguez. Bueno, está bien. Y bueno, y lo último dice, el primer resultado fue que el reino de la acción de la poesía es el lenguaje, que es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Lo que dijimos al principio. Hölderlin lo dice, y comprendido también por Heidegger. Entonces, nos quedamos con esta perla preciosa. Lo permanente, Alba, lo instauran los poetas. Los poetas. Los poetas. Bueno, yo creo que aquí está bien el cierre. Sin más a que hacer referencia, Alba, y la luz. Siempre en lo alto, nunca escondida, ¿no? En lo alto. Así que si usted tiene algo de luz, muéstrela. Y aconsejándoles que empiecen a escribir, los que no escriben, empiecen a hacer sus pequeños bosquejos, sus pequeñas frases, motívense, vivan el día a día, amen lo sencillo, lo natural, crezcan con la naturaleza y enriquezcanse de toda esta dádiva maravillosa que nos ha dado la vida en los poetas.